Porque, Juan David, tengo un invitado a esta hora muy importante, que es el señor presidente de la Corte Constitucional. Doctor Linares, gracias por atendernos. Muy buenos días. Bueno, Doctor Linares, ¿me escucha? El tema tiene que ver con las mujeres embarazadas. Podrán ser despedidas si el empleador no sabe de su estado. Por primera vez, la Corte Constitucional advierte que si una mujer es despedida estando en embarazo, pero su jefe no lo sabe, no puede exigir que la reintegren al empleo. Según el fallo, que genera jurisprudencia, tampoco se puede reclamar que le paguen la licencia de maternidad, pero algo más complicado, ni las cotizaciones de seguridad social, pues resultaría excesivo para el empleador. La Sala Plena de la Corte Constitucional dio a conocer la decisión tras revisar 3 expedientes de tutela en los que se alegaban despidos ilegales de igual número de mujeres que reclamaban su fuero de gestación. Doctor Linares, nuevamente, muy buenos días. buenos días, Julio. ¿Cómo se establece en una zona tan difícil que es que el jefe diga, qué pena, pero yo no sabía, a mí no me contó la empleada, y la empleada le diga, pues yo no sabía que tenía la obligación de hacerlo, o le diga, yo sí le conté, y después, pues cómo se prueba qué fue lo que pasó realmente, doctor Linares? Bueno, muy buenos días. Es difícil de explicar esta decisión porque es un pequeño cambio jurisprudencial que se hizo a la sentencia SU 070 del 2013. Básicamente, lo que dijo la Corte es que cuando el empleador no conoce del estado de gravidez de la mujer, no se presume la discriminación por causa de la gravidez. Y lo que se señaló es que por cualquier medio probatorio, puede ser verbal, puede ser escrito, si el empleador conoce, se presume que hay discriminación en el despido. Magistrado Linares, pero la Corte Constitucional llega a hacer el análisis de esta situación. ¿Por qué caso en particular? Porque ustedes generan esta jurisprudencia porque les llega un caso que la Corte selecciona para estudiar. ¿Cuál fue el caso específico? Sí, correcto. Son 3 casos en los cuales las mujeres estaban pidiendo protección vía tutela, dado que fueron despedidas sin conocimiento del patrono. Lo importante en este caso es que se mantiene, digamos, el fuero de maternidad, pero se señala que cuando el empleador no conoce del estado de gravidez, es el Estado el que debe proteger a la mujer y no el patrono. La antigua jurisprudencia, que es muy protectora del fuero de maternidad, señalaba que si el patrono no conocía del estado de gravidez, se presumía que el despido había sido discriminatorio. Lo que señala la sentencia, con unas estadísticas tanto nacionales como internacionales, es que ese incentivo había generado una disminución en la contratación de mujeres en edad entre 18 y 35 años. En otras palabras, lo que pretendió hacer la Corte con esta decisión es eliminar el desincentivo para contratar mujeres entre los 18 y los 35 años. Doctor, pero sí le preocupa, por ejemplo, a muchas mujeres el hecho de que la empresa se entere que ella está embarazada antes de que ella lo notifique y de esta forma la pueden sacar y no va a pasar nada. Correcto. La sentencia mantiene, digamos, el derecho fundamental a la intimidad que tienen las mujeres de guardar silencio respecto de su estado de embarazo. Puede ser por razones médicas, por razones de otro tipo, de intimidad que no se quiere revelarle a nadie que se está embarazado, pero realmente es muy difícil que el patrono, sin saber que la persona está en estado de embarazo, asuma la carga que debe asumir el Estado. En otras palabras, lo que hace la sentencia es trasladar un deber de solidaridad que nos corresponde a todos. Ya no debe estar en cabeza del patrono, sino en cabeza del Estado como un todo.
Pero, magistrado, insistiendo en ese tema, que me parece importante porque entran en juego derechos y, como usted señala, el derecho a la intimidad. Y muchas mujeres, por ejemplo, prefieren no hablar de un embarazo en las primeras semanas, incluso con su familia, para evitar muchas cosas, expectativas o posibles problemas. Entonces, aquí, ¿cuál sería el procedimiento recomendable para una mujer que queda embarazada? ¿Tiene que comunicar desde comienzo en qué manera tiene que hacerlo? Y no es esa comunicación o tener que establecer esa comunicación para conservar sus derechos laborales una contradicción con el derecho a la intimidad. Sí, ahí entran en colisión dos derechos fundamentales y obviamente la mujer debe notificar al patrono de su estado de gravidez. Es difícil, la Corte es consciente de esa dificultad, pero es también muy complejo para los patronos que se presuma la discriminación por el despido si no conocen del estado de embarazo de las mujeres. Es una situación difícil y la Corte, con base en el desincentivo que ha habido para contratar mujeres entre 18 y 35 años, lo que está pretendiendo es que el Estado asuma una carga que a partir de la sentencia de CEDU 070 del 2013 había quedado en cabeza de las empresas. Claro, pero por ejemplo, pueden existir casos, magistrado Linares, en donde la misma mujer no sabía que estaba embarazada al momento de ser despedida. Pongamos un caso hipotético. A mí me despiden el viernes y yo hago una prueba de embarazo el lunes y estoy embarazada. En ese caso, ¿no debería poder ser reintegrada esta mujer por cuenta de su condición de embarazo? En ese caso, digamos, lo importante es saber si el patrono conocía. La sentencia señala que si el patrono no conoce, no se presume que haya habido discriminación, pero puede haber, por ejemplo, despido sin justa causa y eso da lugar a unos efectos que están contemplados en el Código Laboral. Pero lo más importante acá es señalar que la sentencia le señala al Estado la obligación de establecer una política pública en materia de protección social de las mujeres embarazadas. La dificultad radica en que si el patrono no conoce y se presume que el despido es discriminatorio por causa del estado de embarazo, eso lo que genera es un desincentivo para que las empresas contraten mujeres, porque esa carga que debería estar a cargo del Estado no debería estar a cargo de la empresa que la contrata. Presidente, muchos constitucionalistas nos han dicho que esta jurisprudencia es regresiva porque lo que está haciendo la Corte Constitucional es protegiendo más a los empleadores y no a las mujeres que sin duda alguna necesitan ese empleo para poder, y sobre todo cuando llega un niño, pues necesita asegurar su trabajo para poder sostener a este menor. ¿Usted qué tiene que decir ante estas críticas? No, yo creo que esta es una sentencia polémica, pero yo creo que lo que se probó en la ponencia, con ponencia de la doctora Gloria Ortiz, es que las estadísticas muestran, hay estadísticas de la OIT, muestran que cuando uno establece este deber de solidaridad en cabeza de las empresas, eso lo que genera es un efecto no deseado sobre el mercado laboral y las empresas dejan de contratar mujeres en estado fértil. Lo que pretende esta sentencia es corregir ese efecto perverso que se había generado cuando se le ponen todas las cargas al empleador. En esencia, lo que estamos señalando es que el Estado tiene que asumir una carga y no se puede poner a la empresa, al patrono, a soportar una carga. Y cuando hablo de patrono también incluye sector público o sector privado. No se le puede poner al patrón esa carga que corresponde fundamentalmente a la sociedad y obviamente al Estado. Pero entendiendo la motivación no me queda claro que sea efectiva, porque ese estado fértil no va a cambiar porque la mujer lo diga o no. Y las mujeres en esa época van a estar en las mismas condiciones independientemente de que lo cuenten o no. Y yo quisiera saber, como usted dice, esta es una decisión polémica, ¿cómo fue la votación y qué dicen los salvamentos de voto eventuales que hayan ocurrido?
La votación fue 7-2. Hubo 7 magistrados a favor de la ponencia de la doctora Ortiz. Hubo 2 salvamentos de voto, uno del doctor Luis Guillermo Guerrero y otro del doctor Carlos Bernal. Doctor Linares, permítame, le cambio de tema, y es acerca de la Jurisdicción Especial para la Paz. El presidente, sí, doctor Casas, el presidente Juan Manuel Santos sancionó la semana pasada esta ley de procedimiento de la JEP, que tiene 2 polémicos artículos que promovieron los del Partido Centro Democrático antes de su sanción, y es que uno es que la Jurisdicción Especial para la Paz no puede ordenar práctica de pruebas, y la otra, la que incentiva la creación de las salas especiales para los militares. Cuando se conocieron estos 2 artículos, salieron constitucionalistas, expertos y el mismo gobierno a decir que iba a demandar estos artículos ante la Corte Constitucional. ¿Han ya recibido algún tipo de demanda constitucional que busquen tumbar estos artículos? No conozco que hayan llegado demandas. Todos anunciaron en los medios que iban a presentar demandas, pero no han llegado a sala plena para efectos de reparto estas demandas. Lo que sí le puedo decir, Luz Helena, es que en las últimas 2 semanas la Corte ha estado dedicada a revisar la ley estatutaria de la JEP, y yo creo que en las próximas semanas vamos a tener una decisión importante sobre esta materia. Magistrado Linares, muchas gracias por su tiempo. Aprovecho para desearle un buen fin de semana. Muchas gracias. Es el presidente de la Corte Constitucional. María, en Washington, ¿ya vio el video nuevo de